Las hormigas ya empiezan a llegar a las casas. Si es un mito o una realidad, es un hecho que ya viene el invierno 2012 y por supuesto el gobierno ha desarrollado una serie de alternativas para mejorar y también para mantener la salud de aquellos que están más expuestos. Por eso está con nosotros el subsecretario de Salud Pública, Jorge Díaz, para hablar sobre estas campañas de invierno. ¿Cómo está, subsecretario? Bienvenido y de Salud. Un gusto estar aquí nuevamente, muy dispuesto a conversarles sobre lo que viene en este invierno. Parecía que las hormigas es un mito o una realidad, pero es un hecho que cuando ya empieza a acercarse un poco el invierno, ellas empiezan ya a acercarse un poco a la casa también. Sí, así debemos prepararnos. Sabemos que el invierno se aproxima. Este es un año en que hemos observado que probablemente tendremos una circulación viral mayor que la del año pasado y por supuesto el Ministerio se ha anticipado a este evento y estamos iniciando una campaña de vacunación con una precocidad inusitada. Es la campaña de vacunación más precoz que se ha iniciado en los últimos 5 años. Vamos a partir con fecha 26 de marzo, lo que significa estar probablemente para ya el inicio del invierno en una muy buena condición para enfrentarlo. Eso es muy importante porque el periodo de latencia que tienen las vacunas es cerca de 1 mes, 2 meses, corríjame si estoy incorrecta. Sí, la inmunidad es progresiva, ya a las 2 semanas tenemos alguna inmunidad, pero tal como tú lo indicas, al mes recién la inmunidad ya es lo suficientemente firme y por eso es el llamado a las personas que especialmente están en los grupos de riesgo a vacunarse precozmente, apenas iniciemos nuestra campaña, acceder a los lugares donde instalaremos nuestros equipos de vacunación y también acceder a vacunar a aquellas personas que tienen problemas para acercarse a los lugares a través de este nuevo sistema que vamos a utilizar, ampliando los vacunatorios móviles para poder llegar a los lugares donde están las personas. ¿Y esos vacunatorios móviles van a ser en todo Chile o solo en regiones extremas? Nosotros teníamos en el Ministerio 2 vacunatorios móviles que repartíamos con mucha precaución por los distintos lugares, especialmente en aquellos lugares con más complicado acceso. Este año hemos tenido un aumento presupuestario y nos ha permitido contar con 3 vacunatorios móviles más. Vamos a tener 5 y esos 5 vacunatorios móviles vamos a repartirlos en las distintas regiones para que se desplacen y tengan la facilidad de acercarse a la población y así ir a los centros de madre, ir a los lugares donde las juntas de vecinos se reúnen, acceder a aquellos lugares donde están los ancianos, por ejemplo, y no tienen la posibilidad de vacunarse y concurrir a los vacunatorios que están establecidos en los centros de atención de urgencia. Subsecretario, me imagino que todos los años se cambian las enfermedades a las cuales uno puede inmunizarse. ¿Cuál es la prioridad de este 2012? El virus influenza es un virus que tiene la facilidad de modificar su estructura año a año. El año recién pasado, el virus influenza circuló en nuestro país fundamentalmente en 3 cepas. Estas 3 cepas tienen nombres que son extraños, H1N1, H3N2 y virus B. Este año, de acuerdo a la observación que hemos hecho a nivel mundial y cómo se comportó y se está comportando el invierno tanto en el hemisferio norte, en Estados Unidos, como en Europa, nosotros hemos sido informados por la Organización Mundial de la Salud que van a circular en nuestro país las mismas 3 cepas. Por lo tanto, la vacuna es similar a la del año recién pasado. Es una vacuna tremendamente segura, probada a nivel mundial como una vacuna que no genera problemas secundarios y obviamente estamos en este momento ya preparados y tenemos las dosis en nuestro país para eso. Doctor, hay muchos subsecretarios, hay muchos mitos y realidades con respecto a la vacuna. ¿Qué pasa si me la pongo? ¿Si me enfermo o no me enfermo? ¿Le parece que vayamos desmitificando? Así es, me parece muy importante porque tal como tú lo mencionas, son mitos y estos mitos hay que limpiarlos muy rápidamente. Vamos al primero, dice, si me vacuno, ¿puedo contagiarme de influenza a partir de la misma vacuna? No es posible que la misma vacuna produzca la enfermedad. Esto no son virus vivos, son segmentos de virus, por lo tanto no transmiten la enfermedad. El segundo mito realidad dice, si me vacuné el año pasado, ¿ya no tengo que hacerlo de nuevo este invierno?
es importante vacunarse año a año. El efecto de la vacuna dura solo un año. Por lo tanto, una persona que el año recién pasado se vacunó, a pesar de que esta vacuna sea similar, debe ponérsela nuevamente. Usted habló de los grupos de riesgo. ¿Quiénes debieran sí o sí vacunarse? En primer lugar, los que tienen que vacunarse son los niños menores de 2 años. Desde los 6 meses hasta los 2 años, los niños deben ser vacunados y para ellos hay una vacuna especial que tiene la mitad de la dosis que tiene la vacuna del adulto. El grupo más importante de riesgo son aquellas personas que tienen enfermedad crónica. Los pacientes que son diabéticos, los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, los pacientes que han sido trasplantados, los pacientes que son portadores de una enfermedad reumatológica y que tienen uso de medicamentos que disminuyen su inmunidad, también los pacientes que tienen obesidad mórbida. Se ha demostrado claramente que las personas que tienen un índice de masa corporal sobre 35 tienen un mayor riesgo al enfermar, pueden hacer neumonía con mayor facilidad. Este es el grupo que nosotros llamamos pacientes de riesgo. También vamos a vacunar este año a los mayores de 65 años, como se ha hecho históricamente, a las embarazadas sobre las 13 semanas y a un grupo muy especial. Nosotros este año hemos agregado dentro de nuestros objetivos a los trabajadores que se desempeñan en planteles donde se crían cerdos y pollos, porque estos virus tienen la propiedad de también habitar en estos animales y pueden ser transferidos al ser humano. Subsecretario, hay una serie de dudas que tenemos que despejar. Lo invito a que hagamos una pausa y después de estos comerciales seguimos conversando aquí en Vida y Salud sobre el programa del gobierno para este 2012. Seguimos aquí en Vida y Salud conversando con el subsecretario de Salud Pública, Jorge Díaz, sobre la campaña de invierno 2012. Estábamos hablando, subsecretario, sobre los grupos de riesgo, a quienes sí o sí debieran vacunarse, y otro de los mitos y realidades tiene que ver con los efectos que puede tener la vacuna en mi organismo. Por ejemplo, dice, ¿los efectos secundarios de la vacuna son peores que la misma influenza? Los efectos secundarios de la vacuna son mínimos. A lo más puede producir una pequeña sensación febril, un aumento de la temperatura menor y en general los riesgos que por usar la vacuna son bastante llevaderos en un par de días. Las personas que se ponen la vacuna y que históricamente y con quienes hemos conversado refieren lo más una molestia local y nada más que eso. En cambio, la influenza como tal es una enfermedad severa, es una enfermedad que produce síntomas importantes y por eso yo quisiera diferenciar lo que es un simple resfrío común a una influenza. Muchas veces las personas dicen, yo me vacuné y después me enfermé, pero uno les pregunta qué es lo que tuvieron y lo que tuvieron posteriormente es un resfrío convencional sin aumento de la temperatura, probablemente con un poco de romadizo, secreción nasal, un poco de tos, pero la gripe o influenza, como se conoce específicamente, tiene síntomas importantes, temperatura sobre 38,5, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, una sensación de sentirse mal. Las personas con influenza no pueden levantarse de la cama, tienen que hacer reposo, porque uno de los problemas más importantes de la influenza es la complicación, especialmente en aquellos grupos de riesgo que hemos mencionado, los mayores de 65 años, los niños muy pequeños pueden tener una complicación severa que puede llevarlo incluso en algún caso hasta la muerte, porque la neumonía es un problema serio en ese tipo. Subsecretario, por ejemplo, estoy hablando de un caso bien personal, tuve la H1N1 y más que la complicación, ¿no es cierto?, de la influenza, sentirme mal, etcétera, fue después cómo bajó el nivel inmunológico de las personas. Las defensas quedan totalmente debilitadas y después uno queda mucho más proclive a tener enfermedades bacterianas mucho más fuertes. Ese es el problema más importante. La influenza, por ser una enfermedad que consume mucho el sistema inmunológico, deja a las personas susceptibles para sufrir una enfermedad agregada. Y ahí está el tema de la meningitis, el tema de la neumonía y el tema de cualquier enfermedad, tal como bien dice, bacteriana, que se instala encima o posteriormente a un cuadro de influenza. Y es por eso que la influenza debe ser bien tratada, las personas con influenza concurrir al médico, al centro de atención hospitalaria, y es también así como el Ministerio se ha preparado para esto, y ya vimos el año recién pasado cómo se amplió la capacidad de la atención de urgencia a través de estos sistemas
sistemas de urgencia adicionales, conocidos como SAUD, que también este año el subsecretario de Redes Asistenciales presentará en un mayor número que el año pasado. Seguíamos desmitificando, dice, la vacuna para los grupos de riesgo es gratuita, eso es muy importante, ¿solo en consultorios y hospitales públicos? Es absolutamente gratuita en consultorios y hospitales públicos, pero también tenemos convenios con vacunatorios privados. Estos vacunatorios privados, la vacuna en sí también debe ser entregada en forma gratuita. Lo que pasa es que en estos vacunatorios privados hay un delta que debe pagar la persona que asiste ahí por el proceso de la inyección específicamente, pero la vacuna sigue siendo en sí gratuita y eso debemos reiterarlo. Para los grupos de riesgo, esta vacuna, ya sea puesta en el sistema público o en el sistema privado, no tiene costo. Lo que puede tener es un costo adicional por el efecto de ponerla en un servicio que tenga un acceso distinto. Sigamos, un mito y realidad tiene que ver, algo contestó usted, dice, ¿la influenza es lo mismo que la gripe? Sí, la influenza es el nombre técnico con que se denomina a estas enfermedades producidas por estos virus que son claramente identificados, pero también se les llama gripe como un término más popular y se caracteriza por los mismos síntomas que la influenza. Doctor, y una pregunta cuando ya tuvimos la influenza. El último mito tiene que ver con una persona con influenza, ¿puede tomar antivirales para mejorarse? Sí, el uso de antivirales es efectivo. Hemos consultado no solamente a nuestros expertos nacionales, sino que también hemos contado con la presencia en nuestro país de expertos internacionales para revisar el tema, y los virus actualmente circulantes son susceptibles a el uso de antivirales específicos. Nuestro sistema cuenta con antivirales de este tipo, ya los hemos utilizado, el año 2009 se utilizaron en la gran pandemia que hubo por H1N1 con buenos resultados. Lo que no debe hacerse es utilizar antivirales como preventivos. Una persona que está con temor de tener una influenza y usa antivirales no tiene ningún efecto desde el punto de vista preventivo, por lo tanto son para tratamiento. Es decir, ¿nos sirve, por ejemplo, si en la casa hay varios con influenza, tomarlos para no caer enfermo? No sirve. Por lo tanto, el antiviral debe ser usado al inicio de los primeros síntomas de la gripe, y con eso se reduce no tanto el proceso de la enfermedad, sino que se reduce el riesgo de la complicación, porque el antiviral permite que el organismo mantenga su capacidad defensiva en buenas condiciones y así no se complique. Subsecretario, usted dijo durante la entrevista que se toma la investigación a los hemisferios que ya estuvieron en invierno, Europa, Estados Unidos. Estuve leyendo algunos datos que dicen que la gripe que se dio ahí, la influenza, fue bastante fuerte. Sí, la información que tenemos que en Estados Unidos circuló un virus que se llama H1N1, es un virus que tiene una circulación alta en este minuto todavía en el país del norte. Con más severidad se produjo la circulación en Europa. En Europa circuló el virus que se conoce como H3N2, que es el que nosotros esperamos circule en nuestro país con mayor importancia este año, y eso nos hace a nosotros pensar que este año la circulación va a ser mucho más alta que en años anteriores. Como tuvimos poca circulación el año, o una circulación moderada, mejor dicho, el año recién pasado, la inmunidad de la población no está muy alta, por lo tanto estamos más susceptibles. Por lo tanto, el llamado nuestro es a vacunarse lo antes posible, es a vacunarse en la mayor parte de los grupos de riesgo, y si logramos hacer eso, estos mismos grupos de riesgo vacunados lograrán proteger al resto de la población al impedir que ingrese mayor cantidad de virus al país. Subsecretario, estamos terminando la entrevista. Si alguien tiene alguna duda, ¿existe alguna página web donde puedan acceder? Sí, las dudas recomendamos recurrir fundamentalmente a el teléfono Salud Responde, 600-360-7777. Salud Responde, tenemos un equipo multidisciplinario integrado por médicos, enfermeras, psicólogos, que podrán darle respuesta no solamente a los síntomas de la influenza, sino que también a los lugares donde se está vacunando y los lugares donde se pueden atender. Además, hay un protocolo que permite a las personas calificar su estado
de salud en un momento determinado y si ir o no ir a un servicio de urgencia. Perfecto. Y eso es muy importante. Muchas gracias, subsecretario, por haber estado con nosotros aquí en Vida y Salud, hablando sobre esta campaña 2012, una fecha importante, el 26 de marzo, que comienza esta campaña de vacunación. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes y estaremos dispuestos a aportar toda la información que necesiten.